de la moción tiene la palabra el Grupo For Asturias. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Durante la defensa de la interpelación que da lugar a la moción que hoy me corresponde defender, asistimos a un espectáculo que podemos calificar casi un poco de vergonzoso. Me dio un poco de vergüenza ajena la batalla que se entabló aquí en aquel momento para tratar de echar balones fuera a ver quién no tenía las competencias. Es decir, se trató de, a sensu contrario, quitarse las culpas y quitarse las responsabilidades para tener que intervenir sobre un problema tan grave como el que está acuciando a las Vegas del Bajo Nalón y, como bien dice el texto, más concretamente al municipio de Candamo. La primera fue la señora Belén Fernández, que salió echándome una soberana bronca, acusándome, por cierto, sin haberse leído el texto de la interpelación y sin haber escuchado mi primera intervención, en la que perfectamente dije que era consciente de que al margen de las competencias lo que yo pedía era que se representase a los asturianos afectados, que se instase a quien correspondiese con diligencia, con premura y sobre todo con firmeza. Pero aquello no lo oyó. No lo oyó y se limitó simplemente a decir que cómo se me ocurría preguntarle a ella, madre mía, que qué barbaridad. Eso sí, luego al final, después de habernos dicho ya que tranquilos, que si se inundaba, que ya había un plan de emergencias también para por si acaso, que no pasaba nada, que también se contemplaba urbanísticamente la posibilidad y demás, al final acabó diciendo que, bueno, que sí, que me acabó diciendo que la gravedad de las consecuencias de estos fenómenos que tendría que incitar al conjunto de las instituciones sin excepción a tomar medidas, dice. O sea, acabó reconociéndolo. Oiga, entonces, ¿para qué me echó primero la bronca? Si al final acaba usted misma reconociendo que tiene que haber colaboración de las administraciones, implicación y que todas son responsables en estos casos de colaborar, de contribuir a que los mismos no sucedan. Traté en mi segunda intervención, en vista de la primera, de decir, oiga, señora, que yo no le quiero atribuir a usted competencias que no tiene. No se asuste, no se ponga nerviosa. Entonces tocó la parte del reparto de las culpas. Por supuesto, el reparto fue un pa' mí, pa' ti, pa' mí, y volvió pa' mí, pa' ti, pa' mí, y siempre le tocaban a Foro. 30 años de gobierno socialista, pero como siempre, la culpa de cómo estamos ahora la tiene Foro. La verdad que encima de hacer un reparto de culpas que no correspondían a aquel momento, encima lo hizo mal, por si fue que se fue poco. No tuve, como decía, más suerte en intentar explicarle que no trataba de atribuir competencias que no se tenían y continuó por el mismo camino, incluso me acusó de oportunista. Permítame que les diga que oportunista es quien va cuando están los vecinos de Candamo, a ustedes que les gusta hablar del asturiano, que dicen xúntense con el agua hasta el pescuezo, eso sí que es oportunista, que fue lo que hizo el señor Trevín cuando los vecinos de Candamo estaban con el agua hasta el pescuezo, ir allí a hacerse una foto. Por cierto, no volvió. Me preguntan por él de vez en cuando por allí, que qué tal le va y que si está muy bien, que lo ve mucho por la tele, pero que era muy bueno que para no ser oportunista, ahora que no está el agua hasta el pescuezo, apareciera por allí o se molestara por tratar de darles alguna solución. Porque, claro, no basta con ir a llorar el día del entierro. Igual hay que cuidar un poquitín también al enfermo un poco antes. Entonces eso es lo que yo llamo oportunismo. Lo que no se puede llamar oportunismo es que ahora que ni llueve afortunadamente en abundancia, ni nada indica que afortunadamente pueda existir en breve unas inundaciones como las que allí suceden con una cierta habitualidad, eso que ahora nosotros nos preocupemos para que eso no sea así en el futuro, en modo alguno puede ser evaluado como oportunismo. También dijo que nosotros podríamos haber intervenido cuando se expuso al público las áreas de potencial riesgo de inundación. Perdón, ¿y por qué no lo hizo el Ayuntamiento de Candamo, que lo gobiernan ustedes? Porque todos los ayuntamientos recibieron esa información pública y me consta, y ustedes también, que muchos de ellos alegaron. Curioso, el de Candamo no. Fue el único que no alegó, a pesar de habérsele transmitido, el único no. De los pocos que no alegó nada, ni palabra, a pesar de habérsele remitido la documentación sobre estas potenciales áreas de inundación. Si el Ayuntamiento de Candamo, primera administración implicada, la más cercana, la que está al lado del río, no dice nada, debieron ustedes fijarse en primer lugar en esa dejación de funciones que atribuyen a los demás y se la apuntan ustedes en la lista del debe al Ayuntamiento de Candamo, donde ustedes gobiernan. Intenté, como digo, explicarles que
que no les trataba de atribuir competencias, pero tampoco tuve suerte cuando saltó a la palestra la señora Delgado, quien profeso también admiración, reconocimiento y respeto, señora Delgado, pero usted salió y yo creo que tuvo usted allí una manifestación peculiar de una especie de síndrome de Estocolmo, y como echaba de menos que en esta Cámara se le reivindicase a Rajoy o se le exigiese, pues usted lo echó de menos, se sintió identificada con el papel de víctima y dijo, me dijo usted, mire, esto es una Cámara de control al Gobierno y, por tanto, no se puede venir aquí, en mi modesta opinión, a exigirle a un Gobierno que no tiene competencias, que ejercite las competencias que no tiene. Pero, señora Delgado, ¿quién pidió eso? Léase, por favor, la interpelación. Yo no le pedí al Gobierno de Asturias que ejercitase ninguna competencia que no tenía. Le pregunté cuál era su postura, léase el texto de la interpelación, sobre cómo estaba haciendo el Gobierno de España el ejercicio de esas competencias, si lo hacía de una forma adecuada o no, y por tanto que reivindicase un ejercicio adecuado. Me dio pena, porque yo creo que escuché usted más al discurso de la consejera que al mío, que era el interpelante. Debiera haber usted prestado más atención a mi discurso y, sobre todo, resulta curioso que ahora usted, por vía enmienda, pida la colaboración del Principado de Asturias, al que primero dijo que, por Dios, que ni preguntarle porque no tenía competencias. Me remito al diario de sesiones. Me dijo que cómo se me ocurría tan siquiera preguntar y que no tenía competencias Asturias. Pero le voy más allá. Me dijo usted que yo interpelaba por dar, mire, dijo literalmente, interpelaba por darle en el trasero al Gobierno de España. Vamos a analizarlo también por partes, que es digno merecedor de enjundia. O sea, interpelo al Gobierno de Asturias. Me riñe usted por hacerlo y luego dice que lo hago por darle en el trasero al Gobierno de España. Para eso, ya de mano, hubiese dicho una proposición no de ley, por ejemplo, instando al Gobierno de España a no sé qué. Y entonces usted podría sentirse aludida. No hice eso. Pasé primero por el Gobierno de aquí y me dice usted que lo hago por darle en el trasero. Pues fíjese, debiera usted habérselo advertido, en primer lugar, a su compañero de bancada, señor Matías Rodríguez Feito, mi homólogo del Occidente, que se fue bastante más lejos que yo, a la otra punta, a preguntar a Cabrales por la rotura de la presa, con todas las competencias hidráulicas. Por supuesto, le responde el Gobierno de Asturias que competencia ninguna, de ningún tipo en la materia. Y fíjese que yo, esta aventura que pasó aquí, en la que usted me reñía por la falta de competencias, fue el día 14 de marzo. Pues es que el señor Matías, el día 19, 5 días después, preguntó en Cabrales por tema hidráulico, por supuesto sin competencia de ningún tipo, así se le respondió. Usted no le avisó, debiera avisarle como lo hizo conmigo, y entonces quiero yo preguntarle si yo interpelé aquí para dar en el trasero al Gobierno del señor Rajoy, ¿por qué el señor Matías Rodríguez Feito lo hizo? ¿O acaso es más legítimo preguntar en el caso de Cabrales que en Candamo? O voy a ir un poco más allá, o igual tiene que ver con que ustedes en Candamo no tienen representación y en Cabrales tienen una nutrida representación. Entonces igual la legitimación activa la da el tener votantes o no en un determinado lugar, y la verdad que me preocupa, le digo que es preocupante, créame que sí. Me detengo en este momento en la enmienda, porque presentó usted una enmienda para tratar de exonerar a Rajoy, porque mi petición dice exigir con firmeza y usted no está de acuerdo, es muy respetable, pero también es cierto, y lo sabe, que le ofrecí la posibilidad de hacer una enmienda transaccional en la que se implicase exigir con firmeza al Gobierno de España y además reivindicar la colaboración del Gobierno de Asturias. Y no aceptaron ustedes, porque no aceptaban la primera parte, la de exigir con firmeza al Gobierno de España. Y claro, ¿cómo me puede pedir ahora que quite exigir con firmeza al Gobierno de España y pase a reivindicar nada más al Gobierno del Principado de Asturias, cuando usted misma me reprendió porque el Principado de Asturias no tenía competencias en la materia? La verdad que hay que decir que el caso, cuanto menos, es curioso. No sé si se produjo desde aquel día hasta hoy alguna transferencia de competencias que yo desconozca, que ahora habilite al Gobierno del Principado y en aquel momento no lo hiciese para poder reivindicarlo. Pero la verdad que no acabó ahí el circo aquel día, porque todavía nos faltaba por salir el señor Lastra, que lo hizo muy diligente. Incluso dijo, no iba a salir, pero lo hago. Señor Lastra, ¿no le dio usted ni más ni menos categoría en aquel momento a la interpelación por haber intervenido? Ni más ni menos categoría por haberlo hecho desde el escaño o haberlo hecho desde esta tribuna. Es más, incluso le pido que valore que yo me alegro de haber sido yo el motor, de verdad, que le haya hecho saltar de su escaño y que valore que igual hasta por eso estoy aquí. Igual estoy aquí porque había gente como usted que igual estaba demasiado cómoda en el escaño y me alegro de venir
para ser yo quien le haga saltar. Además, sabe que soy paisano suyo, con lo cual seguramente que nos cogemos muy pronto el kif. Por lo tanto, gracias. Gracias porque me honra haber sido capaz de haber hecho yo saltar a la palestra nada menos que una estrella de su categoría cuando tenía pensado quedarse usted en el escaño. Muchas gracias, señor Lastra. Muchas gracias. Fíjese que me dijo, no me venga usted a decir que esto es universal y que aquí podemos ocuparnos de todo ni que podemos reformar la ley de aguas de Asturias. Hay la leche, señor Lastra, hay la leche, perdone que le diga hay la leche, fíjese. Esto es una proposición al albur del artículo 87.2 de la Constitución española, donde ustedes aceptan iniciar el proceso de reforma de la Ley Nacional de Montes, es decir, la Constitución española sí prevé que el Parlamento asturiano pueda iniciar un proceso de cambio legislativo, hágase o no en este caso. No me entienda mal, yo no digo que se tenga que hacer en este caso, pero sí es posible, no porque lo diga yo, usted me acusó de querer reformar la Constitución española, no hace falta, mire, el artículo 87.2 ya nos deja, y de hecho, mire, el 25 de enero nos deja modificar las leyes, perdón. Ya en aquel 25 de enero ustedes aceptaron la posibilidad de modificar la Ley Nacional de Montes a través de la vía del artículo 87.2 de la Constitución española. Es decir, no hace falta ningún cambio, salvo que también sea un artículo reservado únicamente a leyes de montes y no sirva para ningún otro tipo de ley, porque eso también puede ser. Yo tengo que reconocer también un cierto grado de ignorancia, no quiero ser yo quien destape ahora. Me dijo que no se podía mentir diciendo que se podía hacer desde aquí nada en reformar la ley. Y es más, dijo que esto no era un sitio universal, que aquí podíamos ocuparnos todos de todo. También me resultó curioso porque el primer punto del orden del día, justo a la mañana siguiente, fue una condena de un veredicto relacionado con el Sáhara Occidental. Y pocos días después se debatió aquí también sobre el tráfico internacional de armas. Entonces, fíjese, yo igual fui muy osado y me acusaba usted de querer modificar la Constitución española, pero es que usted atacó al derecho internacional entonces, porque si sigo su razonamiento y se vio obligado a saltar del escaño para decirme que era una barbaridad intentar reformar la ley de aguas desde aquí, que no teníamos competencia, ¿cómo no saltó usted del escaño cuando el señor presidente leía los comunicados sobre el tráfico internacional de armas o sobre una condena de un veredicto en el Sáhara? Tendría que usted haber saltado aquí, porque si es grave intentar ya reformar la Constitución española, bueno, como español que soy al menos, pero ya meterse desde Asturias al derecho internacional público, la verdad que sí que tiene enjundia y es curioso. Y esto se lo digo para hacerles ver que ustedes no pueden decir, no, es que yo no tengo competencia, la tiene aquel, no, es que lo haces por chinchar, es que no sé qué. Mire, la realidad es muy distinta. Ni es que lo hace usted por oportunismo, no, mire, no vengo a que se cambie la Constitución española ni la ley de aguas. El sentido de mi interpelación era hacerles ver que había un problema en Las Vegas del Bajo Nalón y concretamente en Candamo y decirle a quien representa a los asturianos, que es el gobierno, decirle, oiga, ¿y de este problema qué hay? ¿Usted qué tiene pensado hacer? ¿Cuál es su política con respecto al mismo? ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué tenemos? ¿Que entrar en un debate competencial para ver quién, así en su contrario, se saca de encima el problema y se lo mete en el bolsillo del contrario? ¿No sería más fácil haber dicho, porque también me acusó la señora consejera, no, es que durante el gobierno de Foro, mira lo que hicieron ustedes, reivindicar a la Confederación Hidrográfica y tal? Pues es que igual es eso lo que tenían que hacer ustedes, es que eso es igual lo que se les está pidiendo hoy, que ustedes, si no tienen las competencias, sean firmes y reivindicativos con aquellos que las ostentan y que se les exija no solo el más correcto y adecuado ejercicio de esas competencias, sino, como dice el texto también, las inversiones que sean necesarias para solventar el problema. Y eso, señorías, nadie puede negar que sí es una competencia de esta Cámara, en la defensa y representación de todos los asturianos. Pero voy más allá. Fíjese que hasta el Ayuntamiento de Candamo, donde, como le dijo, ustedes gobiernan, nos remite una moción. Me imagino que los pobres los va a poner usted a caldo, porque fíjate, hablando de no tener competencia, el Ayuntamiento de Candamo solicita a todos los representantes de las distintas formaciones municipales que obliguen, y pone obliguen con mayúsculas, a sus representantes en la Junta General del Principado, vamos, a colaborar con ellos en su iniciativa, y en su iniciativa instan a esta Cámara, instan a la Consejería de Fomento,
instan al Ministerio e instan a la Confederación. Así que ahora sigo de nuevo su razonamiento por el cual me echó a mí una bronca competencial, incluso el de la señora Camblor, que también me la echó, o el de la propia consejera, y vayan ustedes al Ayuntamiento de Candamo y récenles allí un rosario de perlas, porque fíjese usted, si no tengo competencia yo como diputado provincial para defender los intereses de los candaminos, así en su contrario, imagínese usted el Ayuntamiento de Candamo para instar entonces al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica. Y lo hago siguiendo su mero razonamiento. Déjense, por tanto, para concluir, de echar balones fuera, déjense de echarse culpas entre sí, apelo, por supuesto, a su cabalidad y en este tráfico de competencias no sean ustedes tan incompetentes. En una palabra, asuman competencias, si no tienen estas, tienen otras que les facultan para no ser, o por lo menos no seguir siendo, tan incompetentes como hasta ahora en la resolución de un problema que está lacerando a mucha gente. Muchas gracias. Gracias, señor Campo. El Grupo Popular ha presentado una enmienda, la número de registro 4712, que ha sido calificada y admitida a trámite por la Mesa. Teniendo esto en cuenta, damos la palabra al Grupo Popular. Señor presidente, señoras y señores diputados. Mire, señor Campo, usted subió a esta tribuna hoy con una consigna muy clara: darle en el trasero a mi grupo parlamentario, pero en el mío. Y usted, como fiel súbdito, lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Le felicito por ello. Y como la vergüenza es muy subjetiva, usted tiene vergüenza de unas cosas y yo de otras, lo que me produce verdadera vergüenza, más aún me producen náuseas, es que los diputados suban a hacer demagogia a esta tribuna. Y usted lo ha hecho demagogia y ha hecho un totum revolutum con un desconocimiento, y si lo tiene, desde luego no lo ha demostrado, de quién tiene o no tiene las competencias en materia hidráulica. Pero voy a ir al tema. Yo ya fijé la senda y el camino hace un mes, el 13 de marzo, en relación con su interpelación y, por tanto, voy a seguir hoy también esa misma senda. En el turno de fijación de posición de mi grupo respecto de la interpelación defendida por usted, finalizaba expresando el deseo de que en la presente moción, en la que usted presentó y hoy defendió, recondujese sus argumentos, por cuanto es del todo incoherente demandar al Gobierno de Asturias en esta Cámara que actúe en las vegas del Bajo Nalón con motivo de las inundaciones que periódicamente se vienen produciendo, cuando, como le repito, no es competente para actuar. No solo usted no ha reconducido la exposición en la moción, sino que el texto mismo de ella es un auténtico disparate. Cuando digo que el Principado de Asturias es incompetente, me refiero obviamente a que carece de competencias en cuanto a la gestión del dominio público hidráulico, y tanto en cuencas intercomunitarias como intracomunitarias, señoría, porque no asumió las funciones que el Estatuto de Autonomía para Asturias le otorga para esta cuestión. El texto de la moción, centrándome en ella, aunque en párrafo único, puede diferenciarse en dos partes. En la primera, señor diputado, usted, la portavoz de su grupo, insta al Gobierno del Principado de Asturias a exigir con firmeza del Gobierno de la Nación el cumplimiento de las obligaciones prescritas tanto en la Ley de Aguas como en el reglamento que la desarrolla. Esa es la literalidad. Y ese es el disparate, como lo decía anteriormente. En la segunda, insta
también al Gobierno de Asturias a realizar cuantas gestiones e inversiones pudiesen resultar oportunas para solucionar la problemática existente en las vegas del Bajo Nalón, sujetas a constantes inundaciones que padecen a causa del desbordamiento del río. Señor Campo, mi grupo parlamentario, el Popular, y esta diputada en su nombre, no nos creemos que el texto de la moción y la defensa que de la misma usted acaba de hacer lo haya sido desde el convencimiento y desde la honestidad intelectual y parlamentaria que los diputados deben hacer gala en la defensa de sus correspondientes iniciativas. Muy al contrario, lo que esta diputada y mi grupo parlamentario consideran es que la primera parte de su moción y usted, como defensor de la misma, lo que en realidad les mueve es el espurio interés de situar al Gobierno de la Nación en una suerte de disidencia normativa y, en paralelo, al Gobierno socialista asturiano en paladín de actuaciones basadas en exigencias. Señor Campo, usted debiera conocer, y estoy segura que lo conoce, que las relaciones entre gobiernos no se basan en exigencias. Las relaciones entre gobiernos se basan en la cooperación, en el consenso, en la coordinación. Y, por consiguiente, usted ha hecho esta moción, ha hecho la interpelación que la precedió de forma absolutamente, como le dije, disparatada, porque también podía haber exigido a la Unión Europea lo que usted hubiera querido en materia hidráulica, a la ONU o al mundo mundial. Y hablando de exigencias, señor Campo, permítame recordarle que su partido, Foro Asturias, fue el partido que gobernó en el Principado de Asturias durante un año, sin que exista constancia que la entonces consejera de Medio Ambiente y sus directores generales, todos nombrados por Foro Asturias, hubiesen actuado con el Gobierno socialista de Zapatero y del presidente de la Confederación Hidrográfica, el señor Martínez, tal y como usted ahora predica. Y por eso le digo que es usted un demagogo. Ni exigieron nada a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de entonces por las inundaciones producidas por el río Nalón, que, por cierto, no solamente fue el Nalón, fue el Sella, fue el Narcea y fueron el Cares, el Deva, etc., etc. Y tampoco ustedes se gastaron ni un solo euro ni en las vegas del Nalón, ni en otras vegas asturianas, ni en otros territorios del Principado de Asturias. Por tanto, señorías, usted ha utilizado esta tribuna, como le dije, para hacer una demagogia desvergonzada. Ha utilizado usted una argucia buscando el aplauso facilón de su bancada y el rechazo de su moción por parte de mi grupo parlamentario. Y quién sabe si también el voto favorable por parte del Grupo Socialista y sus socios de Gobierno. Señorías, el problema de las inundaciones en Asturias es un suceso periódico y repetitivo que se produce por causas naturales en muchos casos y en otras como consecuencia de la acción humana. El pasado 14 de marzo, la consejera de Medio Ambiente, que hoy no se encuentra, afirmaba, literalmente digo, son fenómenos naturales que, además, nos guste o no, no pueden evitarse. Este solemne alegato de idéntica prosa al proferido algo más de un año por el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica con motivo de las graves inundaciones producidas a principios del año 2012 es sencillamente inaceptable para el Grupo Parlamentario Popular. La técnica, la ciencia y las administraciones públicas tienen la obligación de eliminar los riesgos de inundación invirtiendo en obras de defensa de cauces y también, en paralelo, evitando las construcciones en sus zonas de influencia. En cuanto a las inversiones, en la actualidad nos topamos con las dificultades derivadas de la situación económica y también con la desidia y dejadez con los que
los responsables pretéritos caracterizaron su gestión basada en cientos de estudios de inundabilidad ejecutados ad hoc por consultoras u organismos con mucho ánimo de lucro y poca efectividad a tenor de las decisiones contrarias dictadas por los tribunales de justicia. Decía la consejera de Medio Ambiente el pasado 13 de marzo, que es necesario dar un impulso al denominado Plan de Actuaciones de Conservación y Mejora del Dominio Público Hidráulico, que ha cifrado en más de 20 millones de euros y que ahora, según ella, carece de consignación presupuestaria. La consejera se obstina en hacer de la necesidad virtud cuando se refiere a la hoy Confederación Hidrográfica del Cantábrico, antes Confederación Hidrográfica del Norte. Les vuelvo a reiterar nuevamente que ustedes, los socialistas, no debieran glosar la que fue la época más negra y más turbia de este organismo desde el año 1985. Y ustedes lo saben, señores socialistas. No tienen razones para estar orgullosos de esa época. Los planes, megaplanes y requeteplanes varios a los que ustedes se han referido y cifrado en 20 millones de euros poco han servido para prevenir las inundaciones y los daños patrimoniales a los asturianos. Pero hay algo mucho peor. El pufo de 50 millones de euros que ustedes, los socialistas, han dejado al actual presidente de la Confederación Hidrográfica, que harán muy difícil una pronta respuesta de la Administración del Estado para hacer frente a futuros y previsibles daños por inundaciones. Pero el Gobierno del Partido Popular hará ese esfuerzo y, sin duda, tratará por todos los medios de conseguir los instrumentos financieros para hacer las correspondientes inversiones. Concluyo, señorías, manifestándoles que nuestro grupo ha presentado una enmienda que todos conocen y que pretendemos con ella centrar lo que deben ser las relaciones entre los organismos central y autonómico, entre los gobiernos, señor Campo, lo que antes le decía. Consideramos que dichas relaciones, sin exigencias, pero con leal cooperación y colaboración, deben ser absolutamente necesarias para abordar tanto los perjuicios causados por las inundaciones objeto de su moción, señor Campo, como para cualquier actuación coordinada en materia de ordenación hidráulica de los cauces públicos. Muchas gracias. Gracias, señora Delgado. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Señor presidente, señorías, comparezco para fijar la posición de mi grupo ante esta moción y lo primero que quiero empezar diciendo es que me siento aliviado por no haber intervenido, no haber fijado posición en la interpelación, porque así me ha excluido el señor Campo de su repaso generalizado aquí al resto de grupos, ¿no? La mayor parte de su intervención la ha consumido yo creo que continuar el debate de la interpelación del otro día y contestar a los argumentos de los grupos. Bien, está bien, pero bueno, en esta ocasión me he sentido excluido y, por una vez, y sin que sirva de precedente, aliviado, ¿no? Yo creo que el debate que se plantea con esta moción, yo creo que no se puede enfocar desde un punto de vista jurídico-competencial, ¿no? Como se está enfocando en alguna ocasión por usted y también por otros grupos. Yo creo que es una cuestión política, netamente política, sobre, apoyar las exigencias de unos asturianos, en este caso los candaminos, que son los que se ven afectados, según usted, por estas inundaciones. Bueno, según usted no, realmente se ven afectados por el desbordamiento del río Nalón.
Y yo creo que eso es una competencia de esta Cámara, más allá de quién tiene competencias, de quién es la competencia en materia de la ley de aguas, de la gestión del dominio público hidráulico, de todas esas cuestiones que son de un carácter más jurídico. Evidentemente somos una Cámara política. Me viene muy bien esta moción precisamente para, en fin, algún debate que usted y yo hemos tenido en el seno de alguna comisión especial que se ha estado desarrollando a lo largo de esta semana. Mire, esta moción es una prueba evidente de algo que usted en esa comisión trata permanentemente de refutar. Estos diputados que estamos aquí en esta Cámara somos los representantes políticos de todos los asturianos, también de los candaminos. Yo me siento representante también de los habitantes de Candamo. Y todos los que estamos aquí somos representantes políticos de todos, del conjunto de los asturianos. No somos representantes del occidente, de la circunscripción central o de la oriental. Y aquí se hace política. Como representantes políticos, por lo tanto, tenemos que, en su caso, acoger sus pretensiones, defender sus legítimos intereses y hacerlo ante las instituciones que sea pertinente. Si en este caso quien tiene la competencia jurídico-material es el Gobierno de la Nación, pues el Gobierno de la Nación. De hecho, lo estamos haciendo reiteradamente en múltiples iniciativas que se plantean en esta Cámara. Pero quiero decir que me viene bien esta moción para ese otro debate que seguramente que tendremos más pronto que tarde también en esta Cámara, ¿no? Y llevado de ese carácter, para mí, evidentemente, netamente político de la moción, le diré que voy a votar a favor. Me parece que lo que se pide es de justicia. Hombre, que se pida, que se tenga que pedir el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas parece, en fin, parece una cuestión de perogrullo, pero no está de más el reforzar esas peticiones si es que se considera que no se están haciendo todos los esfuerzos que en el marco de la ley compete a cada administración. Ya digo, no sé cuál va a ser la eficacia de esta petición, pero eso es otro orden de cuestiones. No es una cuestión que atenga a si es merecedora de apoyo la moción o no lo es. Yo creo que sí lo es. Creo que debemos defender los intereses de estos asturianos que se ven perjudicadas por esas condiciones naturales o porque no se han hecho las labores de limpieza, de mantenimiento de los márgenes del río que usted describía en la presentación de su interpelación, y si no se han hecho tienen que hacerse. Y nosotros, como ya digo, representantes de todos los asturianos, también de los habitantes de las Vegas Bajas, del Nalón, de los Candaminos y de todos los asturianos, creo que tenemos que exigir a todas las administraciones, o tenemos legitimidad absoluta y suficiente para exigir a todas las administraciones, sea la del Principado de Asturias o sea la ONU, si al caso, el que se respeten y se defiendan los intereses de los asturianos. Y yo, como yo le digo, como me parece que es de justicia esa petición, apoyaré su moción y votaré favorablemente. Gracias, señor Prendes. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Sí, señor presidente, lo haré desde el escaño y efectivamente para anunciar que vamos a votar que sí a la proposición no de ley de foro. El debate yo creo que es obvio, aunque fue un poco tenso la interpelación. Yo creo que estamos hablando de inundaciones en las Vegas de Bajo Nalón. No es el único caso, se ha dicho aquí, que tenemos en Asturias. Tenemos otras inundaciones en otras zonas geográficas de Asturias. Yo creo que, como bien se ha dicho, es una competencia del dominio público hidráulico, es una competencia del Estado, en concreto de la Confederación Hidrográfica del Norte, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y es a él a quien cabe pedirle que actúe. Yo creo que la iniciativa, la proposición no de ley, lo que pide es una actitud del Gobierno de Asturias, en este caso de exigencia, ante la Confederación. Creo que es obvio y evidente que ante problemas que no son competencia estricta nuestra, sí tenemos de alguna manera la obligación, si quieren ustedes política y moral, de defender los intereses de los asturianos ante otras administraciones, en este caso ante la Administración del Estado. Por lo tanto, la consideramos bien oportuna y creemos que sí se debe dar esta exigencia ante la Confederación y ante el Ministerio. Quizá el problema viene derivado de la fuerte reducción del plan de actuaciones en conservación y mejora de dominio público hidráulico. Ha tenido una reducción presupuestaria drástica y, por lo tanto, desgraciadamente, no solo no se actúa sobre el río Nalón, sino sobre otros ríos asturianos y probablemente no se actúa tampoco sobre otros ríos de España, ¿no? Pero, evidentemente, las consecuencias las sufren los ciudadanos. Las inundaciones tienen consecuencias de carácter material, de carácter económico.
a veces de carácter personal, las menos, pero también pueden tener consecuencias de carácter personal indeseables, ¿no? Yo creo que sí hay que pedir la recuperación y la dotación de estos planes en la proporción adecuada. Todos sabemos que estamos en una coyuntura de crisis económica, pero entre 100 y 0 hay todo un mundo, ¿no? Y por lo tanto yo sí creo que cabe exigirle al Gobierno de España que, a pesar de la coyuntura económica que hay, acometa un plan de actuaciones de conservación y mejora realista, pero que por lo menos existe y pueda ser aplicable en las comunidades autónomas, entre otras en la nuestra, y que permitan resolver lo que es verdad en tiempos especialmente lluviosos se acaba convirtiendo a veces en dramas, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que es exigible por parte del Gobierno de Asturias esta actuación al Gobierno de España. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Martín. Finalmente tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Hoy se discute en esta Cámara la problemática relativa a las inundaciones producidas en Las Vegas del Bajo Nalón, concretamente en el municipio de Candamo. Y en relación a este asunto, quiero comenzar indicando que al Grupo Parlamentario Socialista nos alegra que esta vez la discusión se produzca en los términos adecuados, o más bien en los términos relativamente adecuados, porque ya no se discute hoy aquí si hay que plantar árboles o hay que hacer escolleras, sino cuál tiene que ser la posición del Gobierno de España en relación a esta problemática y exigir al Gobierno de España el cumplimiento íntegro de la Ley de Aguas y de toda la legislación relativa a las inundaciones. Y, por tanto, ya no se discute aquí de algo que no tenía ningún tipo de sentido, como era cuál era la posición o cuál dejaba de ser la posición del Gobierno autonómico en relación a cómo tiene que gestionar la competencia el Gobierno de España. Y es que, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Aguas, la competencia en materia de gestión del dominio público hidráulico, cuencas y cauces fluviales corresponde a la Administración del Estado y, como todo el mundo sabe, la ejerce a través del Ministerio de Medio Ambiente y, más concretamente, a través de la Confederación Hidrográfica. Y parece que el grupo proponente se ha dado cuenta de esta cuestión. Yo pensaba, tras leer la moción, que el grupo proponente había centrado el tiro, pero después de escuchar la intervención del señor Campo veo que no es así. Usted ha dedicado la práctica totalidad de su intervención para llamarnos la atención al Grupo Popular y al Grupo Parlamentario Socialista y no ha hablado de lo realmente importante. Y, por tanto, tras escuchar su intervención, señor Campo, a mí me recordaba aquellos conductores que van por el carril contrario y resulta que piensa que el resto de conductores, todos ellos, van en sentido equivocado. No obstante, estamos de acuerdo con el contenido de la moción. Es necesario exigir al Gobierno de España que cumpla la legislación en materia de inundaciones y, por ello, anuncio desde este momento que el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta moción. Sin embargo, considero que la moción está incompleta y considero, además, que en esta Cámara ningún grupo parlamentario ha debatido en este asunto de lo realmente importante. Hablamos de la Ley de Aguas, de si la competencia es estatal o autonómica, de si hay que reformar o no la Ley de Aguas, y es que no. La problemática en esta cuestión, la legislación competente en este asunto no es la Ley de Aguas, no es verdad. Es la Directiva Europea 60/2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones. Esa es la directiva competente, la legislación competente en esta materia, y me sorprende que ningún grupo parlamentario haya hablado hoy aquí de ella. Esa directiva comunitaria del año 2007 y el Real Decreto Ley 903/2010 que transpone esta directiva al ordenamiento jurídico español. Y esta es la legislación en materia de inundaciones y esta es la legislación que el Gobierno de España, que es quien tiene la competencia a través de la Ley de Aguas, tiene que cumplir. Por eso el debate hoy aquí, señor Prendes, es jurídico y político. No es solo político, es jurídico, porque lo jurídico, la ley, la directiva comunitaria del año 2007, establece una serie de exigencias a los Estados miembros y una serie de hitos que tienen que cumplir. Y después lo político, los Estados miembros con voluntad política tienen que cumplir esos hitos. Por tanto, estamos en un debate en el que se mezcla lo jurídico y lo político. Y tan importante es aquí, en esta discusión relativa a las inundaciones, lo jurídico como lo político. Porque desde la voluntad política del Gobierno de España
se tienen que cumplir esos hitos o esos pasos que impone la Unión Europea, que nos impone la directiva comunitaria. Esos hitos o esos 3 pasos que procedo a explicar brevemente. Un primer paso era delimitar por parte de los gobiernos las áreas potenciales de inundación, lo que se llama las áreas de riesgo. Este paso tenía que estar cumplido antes de que finalizara el año 2011 y en el año 2011, a finales del año 2011, en Asturias se identificaron 74 áreas de riesgo de inundación. El segundo hito tiene que estar finalizado antes de que termine el año 2013 y consiste en que el Gobierno de la Nación tiene que elaborar el mapa de peligrosidad. Mapa de peligrosidad que, como os decía antes, tiene que estar finalizado en el año 2013 y que, indudablemente, desde el Grupo Parlamentario Socialista velaremos porque el Gobierno de España tenga cumplido este hito antes de que finalice el año. Y el tercer y último paso consiste en que tenemos que llegar al año 2015, el Gobierno de España tiene que llegar al año 2015 teniendo elaborado el plan de gestión o los planes de gestión de riesgo de inundaciones. Estos son los 3 hitos, las 3 exigencias que marca la Unión Europea y eso es lo que tenemos que cumplir. Tenemos que adaptarnos a las exigencias que indica la Unión Europea y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Y eso es ley y, por tanto, por esas razones, también a día de hoy la Confederación Hidrográfica indica que necesita 3 años para poner en marcha todo lo relativo a la gestión y al riesgo de las inundaciones. Por tanto, y en consecuencia, este grupo parlamentario y el Gobierno autonómico exigirán con firmeza al Gobierno de España que cumpla con estas exigencias y que se tome en serio la problemática de las inundaciones. No obstante, a mí me resulta cuanto menos curioso que hoy Foro se preocupe por algo de lo que no se preocupó absolutamente nada cuando estaba en el Gobierno de Asturias durante su año de gobierno. Y ahora parece, al leer la moción, que el Gobierno de Asturias tiene que poner en marcha todas las iniciativas, mecanismos que esté a su alcance, aun siendo conscientes de que el Gobierno autonómico no tiene competencia para ello. Pero resulta que allá por febrero del 2012, cuando ustedes gobernaban, decían públicamente que el Principado de Asturias no puede resolver estos problemas, no puede construir escolleras ni hacer actuación alguna. Y basta recordar las declaraciones del dirigente de Foro, que además está aquí presente, Isidro Martínez Oblanca, cuando en febrero del 2012 decía con absoluta rotundidad: la Ley de Aguas no deja lugar a dudas de que es el Estado quien tiene la exclusividad en esta materia. En consecuencia, señor Campo, que hoy presentes una moción exigiendo al Gobierno de Asturias poco más que luche por tierra, mar y aire en relación a esta materia, cuando ustedes gobernaron decían que era competencia del Gobierno de España y que el Gobierno de Asturias no podía hacer absolutamente nada, a mí me parece cuanto menos sorprendente. Pero, sin embargo, es que esto no es lo más grave. Hay asuntos todavía mucho más graves. Y es que, cuando ustedes gobernaban, el Estado, en el año 2011, cumpliendo esa primera exigencia de la Unión Europea, delimitó en Asturias las 74 áreas de riesgo existentes. ¿Y sabe usted qué ocurrió? Que entre esas 74 áreas no estaba Candamo. ¿Y sabe qué hizo el Gobierno autonómico de Foro Asturias de por aquel entonces? Absolutamente nada. Nada de nada. Y ustedes aceptaron esas 74 áreas. Hubo una reunión y el Gobierno autonómico aceptó esas 74 áreas. Por lo que, por la nefasta gestión de su Gobierno, Candamo ya no será una zona a considerar para elaborar los planes de riesgo de inundaciones, ni será una zona prioritaria para poner en marcha políticas preventivas de inundaciones. Y resulta que después de esta nefasta gestión, después de dejar a Candamo fuera de los planes y después de conseguir que Candamo no sea una zona prioritaria para poner en marcha medidas preventivas de inundaciones, aún todavía tiene usted la osadía de ir a visitar a los vecinos de Candamo. Yo espero y quiero creer que usted ha sido sincero con ellos y que cuando fue a visitar a los vecinos de Candamo les ha dicho la verdad y les ha dicho: lo siento, por culpa del Gobierno de mi partido en aquel entonces, Candamo a día de hoy no es una zona de riesgo y, por tanto, no será una zona prioritaria para poner en marcha medidas y actuaciones para prevenir las inundaciones y para minimizar las consecuencias en caso de las mismas. Esa es la realidad y, por tanto, repito y reitero que me parece cuanto menos sorprendente que usted traiga hoy aquí esta moción al Pleno de la Junta General. Señorías, he escuchado también de la señora Delgado Camblor algunas críticas a la gestión de la anterior Confederación, del anterior Gobierno. Y simplemente a mí me gustaría resaltar dos aspectos que además creo que es justo que se resalten. De momento, el anterior Gobierno cumplió el primer hito que establecía la Unión Europea y en el año 2011 estaban delimitadas en Asturias las zonas potenciales de inundación. Permítame que dude
si en el año 2013 el Gobierno de España va a cumplir ese segundo hito. Permítame que dude, no por la capacidad, sino sobre todo por la voluntad del Gobierno de España de cumplir este segundo hito. Y es más, le digo, en el año 2007, la anterior Confederación, el anterior Gobierno, puso en marcha por primera vez el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. No, humo no, es la realidad. La realidad es esa y es así. Veremos si a finales del año 2013 en esta Cámara tenemos que exigirle al Gobierno de España que ponga en marcha el plan de peligrosidad, que cumpla la exigencia de la Unión Europea, y veremos si en el año 2015 el Gobierno de España tiene elaborado el plan de gestión de riesgo de inundaciones. Espero no tener que decirle yo a usted eso de humo. En todo caso, lo prioritario en este asunto es que el Gobierno del señor Rajoy cumpla la legislación en materia de inundaciones, que cumpla la directiva y a la mayor brevedad posible tenga elaborado el mapa de peligrosidad para ponerse de inmediato a trabajar en los planes de gestión del riesgo de inundaciones, y que en el 2015 España y Asturias cumplan los requisitos exigidos por la Unión Europea. Porque lo prioritario es exigir al Estado que se tome en serio el problema de las inundaciones y que deje de recortar en esa materia. Porque sí, también está recortando, porque se necesita un impulso al plan de actuaciones de conservación y mejora del dominio público hidráulico. Un plan de actuaciones de conservación y mejora del dominio público hidráulico que en anteriores gobiernos tenía una asignación presupuestaria de más de 20 millones de euros. ¿Sabe usted, señora Delgado Camblor, cuánta asignación presupuestaria tiene en estos momentos por el Gobierno del Partido Popular? 0 euros. 0 euros. Y eso es lo importante, que se tome en serio el problema de las inundaciones y que dejéis de recortar en esta materia. Y eso es lo que hará en definitiva el Gobierno del Principado de Asturias. Velará por el cumplimiento de la legislación en materia de inundaciones y exigirá a la Administración competente, al Gobierno de la Nación, que ponga en marcha cuantas acciones y soluciones sean precisas para prevenir y reducir los riesgos de inundaciones. Y estas soluciones no consisten en poner parches o soluciones eventuales, como está haciendo el actual Gobierno. No consiste en dragar ríos o plantar árboles, tal y como se está haciendo en la actualidad. No son soluciones ni eficaces ni duraderas. La solución pasa porque el Gobierno de España incorpore partidas presupuestarias para dar soluciones definitivas, y dé soluciones definitivas serias, rigurosas y, sobre todo, lo importante, técnicamente solventes. Por lo expuesto, señorías, la solución pasa porque en este asunto, como en tantos otros en este país, el Gobierno de España ponga por delante la voluntad de la ciudadanía en vez de la voluntad de los mercados, ponga por delante los intereses de los vecinos de Candamo en vez de los intereses de la hostilidad en este país, y si piensa más en los vecinos de Candamo y piensa un poquito menos en los mercados, yo estoy seguro que habrá asignación presupuestaria y habrá partidas para dar soluciones a los vecinos de Candamo, para dar soluciones a esta problemática de las inundaciones. Nada más. Gracias, señor Torre. Concluido el debate y antes de pasar a la votación, ¿acepta el grupo proponente la enmienda? Señor Campo. Señor presidente, no aceptaremos la enmienda por entender que contradice totalmente el espíritu de la moción planteada. Pretende exculpar a quien tiene, únicamente pretende exculpar. Muchas gracias. No, era simplemente saber si aceptaba o no la enmienda. Y no permite aportar nada nuevo a nuestra moción. Gracias, señor Campo. Bien, señorías, pasamos a la votación. Comienza la votación. Señor secretario. 34 votos a favor, 10 en contra, ninguna abstención. Por el resultado indicado queda aprobada la moción. Pasamos al siguiente punto, asunto número 11. Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, subsiguiente a la interpelación de su diputada, doña Noemí Martín González, al Consejo de Gobierno sobre la política de bienestar social y, más en concreto, en relación al plan concertado con los ayuntamientos en materia de servicios sociales. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo